Buenos días. Ustedes creo que me van a mirar como osteoporosis en la cardio, eso está como muy raro, pero ahorita vamos a mirar por qué vamos a hablar de osteoporosis. Creo que es un tema que es transversal y que incumbe a todas las especialidades y que deberíamos tener en cuenta nosotros en general. Esto. Entonces, dentro de la definición que tenemos de osteoporosis, es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del hueso, con un aumento correspondiente en la fragilidad ósea y susceptibilidad de fracturas. Si ustedes ven acá, en esta definición no está el típico T-score y tenemos que tener en cuenta la importancia del deterioro de la microarquitectura del hueso, que ahorita vamos a ver más adelante que si bien tenemos la densitometría como nuestro gol estándar de diagnóstico, nos hace mucha falta otras medidas que nos puedan apoyar. ¿Por qué es importante entonces hablar de osteoporosis? Realmente porque tenemos una población que se está envejeciendo todos los días, en donde el índice de dependencia va incrementando con el transcurso de los años y se supone que para 2030 estamos en 18 por cada 100 trabajadores, esto es a nivel mundial, pero para 2100 tendremos 37.6 personas dependientes por cada 100 trabajadores. Además de esto, pues la osteoporosis nos va a llevar a fracturas y eso va a llevar a que haya mucho más gasto en salud, a que haya muchas más personas que se puedan fracturar, a que solamente el 40% de las personas que se fracturan ganan nuevamente independencia después de la fractura, pues especialmente fractura de cadera, a que después de una fractura de cadera usted tiene un aumento de la mortalidad del 10 al 20% en el año siguiente después de la fractura de cadera. Y esto implica costos también, que si bien no es lo único que tenemos que mirar, es importante dentro del sistema de salud, y así como implica costos en Estados Unidos, también hay unos estudios en Colombia de los costos que implica una fractura, y donde se propuso desde la Asociación Colombiana de Reumatología y Endocrinología, cuando se hizo ese estudio, que dado los costos que generan las fracturas por osteoporosis, se debería incluir la osteoporosis dentro de enfermedades de alto costo. En Estados Unidos específicamente se generan 500.000 hospitalizaciones por parte de la osteoporosis, 800.000 visitas al servicio de emergencias, 180.000 ingresos a sitios de cuidado, con un costo proyectado de 25 billones para 2025. Además, vamos a tener que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres sufrirán fracturas por fragilidad. Y les hago énfasis en la parte de hombres, porque ahorita vamos a ver que si bien las indicaciones son más que todas para mujeres desde las guías de la OMS y las diferentes guías internacionales que hay, vamos a ver que a los hombres también hay que tamizarlos. Esta es una gráfica donde mostramos el índice de dependencia, que ustedes dirían, pues es que eso es como a nivel mundial, pero si ustedes ven donde está Latinoamérica, realmente tenemos una población que cada vez está siendo más dependiente y que no tenemos esa transición demográfica lenta que tienen muchos países europeos, entonces esto se va viendo un poco más difícil para nosotros. Adicionalmente, toda la parte de fracturas va a llevar a que el paciente tenga más temor a las caídas, depresión, alteración en la imagen, porque si tienen entonces fracturas de columna van a tener más cifosis, no se van a poder parar adecuadamente, van a tener entonces por esos miedos de caerse, no van a reganar independencia, tienen mucho más riesgo de fracturas, y dentro de eso también entran las condiciones comórbidas que puedan tener los pacientes, la inadecuada prescripción del ejercicio que se le haga y que muchos pacientes o no van a llegar a tratamiento, ustedes van a ver, y yo he visto muchos pacientes fracturados que sí le hicieron su osteosíntesis, pero nadie le dijo, venga, pues que usted se cayó de la silla y se fracturó. Y sí, le arreglamos la fractura muy bonita y el paciente se vuelve a fracturar porque nadie le dio tratamiento, nadie le dio medidas para ganancia de su capacidad de volver a caminar independientemente. Entonces ustedes me dirían, bueno, sí, es que estamos en la cardio, pues, o sea, ¿eso qué tiene que ver con lo que nosotros miramos acá? Pues resulta que es que nosotros manejamos pacientes con muchísimas patologías y pues tenemos un englobe en que falla cardíaca va a tener falla renal, tenemos muchos pacientes diabéticos, tenemos muchos pacientes con demencia. No solamente somos cardio, tenemos un grupo de neumología supremamente grande, donde vamos a tener entonces mucha enfermedad pulmonar crónica, y cada vez estamos viendo nosotros más pacientes
de cirugía cardio que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes tipo artritis reumatoide. Entonces, si ustedes se fijan en todo lo que se reporta acá, todas estas patologías tienen un incremento del riesgo de fractura que va desde 2 hasta 6 veces. Entonces, son pacientes que nosotros vemos diariamente y a los que tenemos que abrir los ojos en, venga, lo voy a tamizar, le voy a poner tratamiento, ¿qué voy a hacer para que este paciente no se me caiga, no se me fracture y si se me fracturó, que no se me vuelva a fracturar? Entonces, hay una brecha muy grande en el cuidado de la osteoporosis, que es lo que yo les estoy diciendo. El paciente llega, se fractura, lo mandamos para la casa con, sí, listo, ya te puse la osteosíntesis, te puedes ir para tu casa, pero el paciente reingresa con nuevas fracturas porque no se trató adecuadamente ni se le dio el seguimiento que era. Entonces, esto es un llamado de atención. Mucho de lo que van a ver acá de gráficos es acá de la guía de Osteoporosis Foundation y que tiene las caras de cada una de las personas que se han fracturado de diferentes poblaciones del mundo y lo que implica para ellos. Entonces, a nivel de epidemiología, tenemos que, si ustedes ven acá muy claramente, tenemos una prevalencia de osteoporosis que claramente va a incrementar cuando pasamos de los 50 a los 80 años. Y si ustedes ven acá, entonces tenemos que pasamos de 15 a 34%, pero que cuando vemos la pérdida de masa ósea, realmente no es una pérdida tan importante en el cambio entre los 50 y los 80 años. Pero claramente la prevalencia de osteoporosis sí aumenta y los pacientes se fracturan mucho más en la medida en que son más mayores. Esto es para mujeres. Y si bien ustedes ven que es importante y es mucho mayor la prevalencia de osteoporosis, en hombres no deja de ser despreciable, llegando a ser a 10.9% la prevalencia de osteoporosis por encima de los 80 años. Quiero recalcarle mucho la parte de hombres porque muchas veces los dejamos abandonados porque las guías y la mayoría de los artículos hablan de osteoporosis posmenopáusica. ¿Cuál es la prevalencia de osteoporosis? Entonces ya vimos que sí es algo común, sin embargo, yo les hablaba en un principio que tenemos una dificultad con la parte de cómo hacemos el diagnóstico de la osteoporosis, pues porque lo que más usamos va a ser densitometría, pero hay varios estudios que evalúan esos pacientes que se fracturan, cuál es la prevalencia de osteoporosis que encuentran por densitometría. Entonces resulta que los pacientes que han evaluado fracturados, entre un 20-23% son los que realmente tienen alteraciones en la densitometría. Entonces probablemente nos estamos perdiendo mucha parte de las osteoporosis, porque si ustedes miran entonces en este otro gráfico, la sensibilidad y la especificidad de las estrategias que tenemos para diagnóstico de osteoporosis realmente es muy baja, llegando a ser realmente del 10 al 30% o del 20 al 56%, dependiendo de la edad que evaluemos. Estos son los criterios de Osteoporosis National Foundation, en donde ellos tienen en cuenta que usted tenga una fractura por fragilidad, que usted tenga una densitometría con un T-score menor a menos 2.5, que tenga un riesgo de fractura por frax más del 3% para cadera o más del 20% para cualquier fractura. Entonces, si uno coge todos esos criterios que tenemos ahí, realmente nos estamos perdiendo muchas osteoporosis. Por eso es importante no solamente tener en cuenta la densitometría, sino si el paciente se fracturó, yo ya debería hacer una intervención. ¿Y qué se fracturó? Pues más adelante vamos a hablar la parte de lo que es fractura por fragilidad. ¿Qué tenemos específicamente entonces en Latinoamérica? La incidencia de fractura de cadera va entre 40 a 362 por cada 100.000 habitantes mayores de 50 años. Entre más edad tenga el paciente, mayor vamos a tener la incidencia. Son 3 mujeres por cada hombre las que se van a fracturar. Realmente es una patología mucho más de mujeres, pero tampoco estamos viendo que sea una diferencia tan abismal, pues como de 10 a 1, por ejemplo. Entonces, de nuevo, tengan en cuenta también a los hombres. La mortalidad por fractura de cadera va a variar en nuestra población del 1 al 10% durante la hospitalización, pero igual que en las series mundiales va a ser entre un 23 a un 30% al año. Y para Colombia tenemos específicamente que para el 2012 teníamos una población con 1.000.000, casi 500.000 habitantes en osteoporosis, pero se propone que para el 2050 vamos a tener 2.100.000 personas con osteoporosis, pero vamos a tener casi 4 millones de personas con osteopenia, que osteopenia ya nos va a aumentar ese riesgo de fractura. Entonces,
Después de tener en cuenta esta parte epidemiológica, vamos a hablar un poquito de la fisiología del hueso, como para que entendamos un poquito de los medicamentos, y todos tenemos muy claro pues que sí, que tenemos unas células que van a ser el osteoclasto y el osteoblasto. Yo siempre les digo a mis estudiantes que la C come, entonces el clasto es el que come para que se puedan aprender como la mnemotecnia, y el blasto es el que forma. Entonces siempre hemos sabido así, entonces yo tengo que inhibir ese osteoclasto, y al inhibir ese osteoclasto voy a hacer que el osteoblasto simplemente forme hueso, pero eso es un poquito más complejo y viene desde la señalización que se hace de la PTH, y hay entonces muchas formas en que yo puedo intervenir esa osteoporosis, y por eso han venido saliendo algunos nuevos medicamentos que realmente no todos están disponibles en Colombia. Del más nuevo que llegó a Colombia vamos a ver que es el romosozumab. Y si vamos a ver el romosozumab, entonces el romosozumab actúa inhibiendo la esclerostina. Entonces, ¿qué hace la esclerostina normalmente acá? Pues se pegaría al WNT, o no permitiría, mejor dicho, la unión del WNT, y no permitiría que la beta-catenina hiciera la traslocación al núcleo y me aumentara la producción de osteoblastos. Y tenemos otros mecanismos, como el más conocido, pues que era lo último que teníamos, que era el denosumab, que ya vamos a hablar un poquito más adelante también de las polémicas que se vienen dando con denosumab, y es la inhibición que se hace directamente al RAN ligando, que cuando yo inhibo al RAN ligando, pues entonces lo que hago es permitir que la osteoprogesterina se una y que no se active el osteoclasto. A grandes rasgos tenemos de los últimos medicamentos romosozumab, abaloparatide y teriparatide. Abaloparatide no está disponible en Colombia, que van a actuar sobre la remodelación ósea de una forma un poquito diferente el uno y el otro, pero que finalmente van a ser osteoformadores de hueso. Eso es a grandes rasgos fisiología del hueso, muy a grandes rasgos de la fisiología del hueso. Entonces, eso simplemente para que entendamos más adelante los medicamentos. Ya después de tener esa fisiología clara, ¿ustedes a quién tamizarían? ¿A quién le voy a decir, venga, sí, yo le voy a hacer una densitometría? Pues está muy clara dentro de las guías de la OMS a quién se debería tamizar, y siempre vamos a hablar de mujeres. Ya les voy a hacer un hincapié en la parte de hombres, pero normalmente se deberían tamizar mujeres de edad mayor o igual a 65 años, pero hay unas condiciones adicionales, y es que no siempre yo tengo que cumplir 65 años. Yo puedo tamizar a menores de 65 años si tengo factores de riesgo para tener una baja masa ósea. ¿Qué son factores de riesgo para tener una baja masa ósea? Que yo sea muy flaquito es un índice de masa corporal menor de 19, que tenga una fractura previa por fragilidad, y eso va a depender de la guía que leamos, porque si nos vamos a la guía colombiana de osteoporosis, que está hecha tanto por los reumatólogos como por los endocrinólogos, ellos solamente ponen fractura por fragilidad, las fracturas de cadera y las fracturas vertebrales. El resto de fracturas que se presenten con caída de su propia altura, es decir, si yo me hago una fractura de coles, ellos no lo consideran una fractura por fragilidad. Y dicen que se debería estudiar como más a fondo ese paciente. Pero si nos vamos a otras guías internacionales, si yo me caigo y me fracturo, pues me caigo de mi propia altura, no me caí a un caballo, sino de mi propia altura, o sea, una fractura con un mecanismo de trauma o con un impacto muy bajito, yo sí consideraría fractura por fragilidad. Uso de medicamentos de alto riesgo, enfermedad o condición asociada a pérdida de hueso. Entonces ahí hay varias cosas. De medicamentos de alto riesgo tenemos muchísimos, inclusive se ha dicho que los inhibidores de bomba de protones con uso a largo plazo es un factor de riesgo para osteoporosis, pero de los que más tenemos en cuenta son algunos anticonvulsivantes y el uso especialmente de esteroides, que esteroides en dosis por encima de 5 miligramos por más de 3 meses en teoría es un factor de riesgo. Y enfermedades o condiciones asociadas, entonces vamos a tener varias, como va a ser menopausia precoz, generalmente se define como menor a 40-45 años, dependiendo de donde uno lea. No es normal que uno tenga una menopausia precoz y se deberían hacer estudios adicionales por parte de ginecoendocrino. Infección por VIH es otra de las más mencionadas. ¿Qué factores de riesgo tengo yo entonces adicionalmente para fractura? Entre más bajita tenga la densidad mineral ósea, claramente más riesgo voy a tener yo de fracturar. Pero una de las cosas que se tiene que tener en cuenta es una historia previa de fracturas después de los 40 años. Porque esos pacientes que tienen fracturas después de los 40 años se refracturan en el próximo año
pues se refractura mucho más en el próximo año. La otra es la historia familiar de fracturas, es decir, si mi mamá se fracturó o si tiene una fractura de cadera, pues con un mecanismo bajo de trauma, es decir, no se cayó de un caballo, sino que cayó de su propia altura, se cayó de la cama y se fracturó. El paciente que tiene delgadez, que ya dijimos que era un índice de masa corporal menor de 19, y hay otros factores que muchas veces se nos olvidan porque hacen parte del paisaje, que van a ser tabaquismo. Entonces, el tabaquismo aumenta en un 25% el riesgo de fractura para cualquier fractura y en un 60% para fractura de cadera. El consumo de licor, que aumenta en un 38% el riesgo de cualquier fractura osteoporótica y en un 68% de fractura de cadera. Entonces, esos dos factores los tenemos que tener en cuenta y nos debe hacer pensar que si ese paciente fumó o si ese paciente consume licor, yo debería tamizarlo mucho más temprano. Y lo otro son las caídas frecuentes, dado que el 5% de los pacientes que se caen de forma frecuente se van a fracturar. Entonces, yo les he dicho muchas veces fractura por fragilidad. Entonces, ¿qué es una fractura por fragilidad? Para que lo redondeemos otra vez, es resultante de una caída de su propia altura durante la realización de una actividad física cotidiana o por un trauma mínimo. Pueden ocurrir en columna vertebral, cadera y antebrazo, pero como les digo, la guía colombiana de osteoporosis no avala esa de antebrazo como fractura por fragilidad. Y otra cosa que es importante es que yo puedo tener una fractura vertebral sin necesidad de haber tenido un trauma, e inclusive muchas veces el paciente no siente ni siquiera dolor. Entonces, por eso van a ver que más adelante uno normalmente debería siempre buscar fractura vertebral, porque eso me puede cambiar un poco el manejo que yo voy a establecer en esos pacientes. Algo importante que pone acá, pues como de resaltar, es que el nombre de fractura por fragilidad ha sido un poco dañino, dado que se ha interpretado como algo que se requiere para poder diagnosticar osteoporosis, y realmente no es así. Yo puedo tener una fractura por fragilidad con una densidad mineral ósea de -1, pero yo ya tengo osteoporosis. Yo no necesito tener una densitometría con un T-score menor a -2.5 adicionalmente a la fractura por fragilidad. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. La señora que nos llegan cada rato: ay doctora, es que yo no sé, pues me mareé, me levanté para el baño por la noche, me caí y me fracturé. Eso es una fractura por fragilidad. Ese paciente debería salir con tratamiento desde nuestra institución. La otra definición que trae la guía colombiana de reumatología es la parte de fractura prevalente, y es una fractura que ya existía en el paciente antes de la evaluación clínica o que se aprecia en exámenes imaginológicos aún sin conocimiento del paciente. La típica fractura vertebral, yo le hago una morfometría, yo le hago unos rayos X de columna y ese paciente va a tener una fractura vertebral que pudo no haberse dado cuenta. Cuando yo considero esas fracturas vertebrales, cuando yo tengo una pérdida de más del 20% de la altura del cuerpo vertebral, que eso me lo lee normalmente el radiólogo. O sea, yo pido un ataque y el radiólogo me dice: sí, tiene más del 20% de colapso o de pérdida de la altura vertebral. Y puede ser con respecto a la pared posterior, que se considera una fractura por acuñamiento, y con respecto a la vértebra adyacente, que se considera una fractura por aplastamiento. Entonces, eso ustedes lo pueden ver en cualquier imagen que pidan. Normalmente los radiólogos son muy juiciosos y le dicen a uno si es más o menos del 20% para uno considerar si es una fractura osteoporótica. Si a usted le queda la duda, pues pídale una resonancia, que ahí claramente le van a decir más fácilmente si la tiene o no. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico típicamente lo hemos hecho por densitometría, pero ya les dije, si el paciente tiene una fractura por fragilidad, tiene diagnóstico de osteoporosis. Tenemos un problema en Colombia grande, y es que a mí cada rato me han devuelto pacientes porque no tienen densitometría, pero tienen una fractura por fragilidad, entonces no le van a dar el tratamiento. Pero eso es una pelea con el sistema, pues, que se sale. Pero quiero que tengan muy en cuenta que si el paciente tiene una fractura por fragilidad, ya tiene osteoporosis. El diagnóstico es más desde la parte de tamizaje, que lo hacemos por densitometría, en donde vamos a simplemente hacer una densitometría que nos va a arrojar unos valores de T-score. Típicamente se ha utilizado también el Z-score como un predictor de osteoporosis secundaria. Sin embargo, eso ha sido muy debatido y yo puedo tener un hiperparatiroidismo y tener un Z-score normal.
Entonces, no voy a hacer tanto hincapié en el Z-score, sino en el T-score, que es el que me va a hacer el diagnóstico, y vamos a tener simplemente unas desviaciones estándar. ¿Qué es unas desviaciones estándar? Que si yo tengo osteopenia voy a estar entre -1 y -2.5 de desviaciones estándar. Y si yo tengo osteoporosis voy a estar por debajo de -2.5. ¿Qué les quiero resaltar acá? Que yo tengo un riesgo de fractura desde que tengo osteopenia, que va a ser el doble al normal. ¿Listo? Hay otras definiciones que son osteoporosis establecida, que es cuando ya tengo presencia de una o más fracturas, y osteoporosis grave cuando yo estoy entre -3.5 y 4.5 de T-score. ¿Qué otras cosas yo debo hacer? Yo siempre que pido una densitometría debería pedir una morfometría ósea. ¿Listo? La morfometría ósea yo lo puedo hacer por radiología convencional o simplemente por la densitometría. ¿Listo? ¿A quién le debería hacer morfometría? Pues idealmente a todo el que le pida una densitometría. Pero está más especificado para aquellos pacientes que tienen un T-score de -1 con una de las siguientes. Es decir, mujeres de más de 70 años que tenga una pérdida de la talla de más de 4 centímetros. Si yo nunca he visto a ese paciente, entonces yo tengo la cédula como único predictor. O si yo ya vengo viendo a ese paciente y yo me le sé la talla y perdí más de 2 centímetros en ese seguimiento. Reporte de historia o historia personal de una fractura vertebral que no haya sido documentada. Consumo de glucocorticoides más de 5 miligramos al día por un periodo de más de 3 meses. Yo digo prednisolona, pero es cualquier equivalente pues, a 5 miligramos de prednisolona. ¿Listo? Esto es una morfometría ósea, lo que les estoy mostrando acá, y aquí simplemente veo cómo se ven las diferentes vértebras y el radiólogo me va a decir si tiene colapso, si tiene pérdida, cuánto es el colapso y si yo considero que tengo una fractura vertebral asociada. ¿Listo? Entonces tenemos densitometría, morfometría. De nuevo, si yo tengo una densitometría con osteopenia, pero tengo en la morfometría una fractura vertebral, tengo osteoporosis. ¿Listo? A no ser pues que yo haya tenido un choque en un carro, pero si no es algo pues como lógico de por qué tengo una fractura vertebral, yo tengo que pensar que tengo osteoporosis. Tengo otras herramientas que son bastante útiles, que es el FRAX. Entonces el FRAX, nosotros tenemos como la idea en la cabeza de una interpretación muy común, pero ya vamos a ver que es un poquito distinta. ¿Cuándo vamos a utilizar el FRAX? Entonces vamos a utilizar el FRAX en pacientes con osteopenia para definir riesgo de fractura o cuando no se cuenta con densitometría. Es decir, yo podría simplemente hacer un FRAX y dependiendo de lo que me dé el FRAX, sin tener densitometría, indicarle tratamiento a ese paciente. El FRAX fue diseñado para un uso en primer nivel de atención en países con poca disponibilidad de densitometría, por lo cual puede servir de método de cribado y para tomar decisiones. Entonces les decía, se interpreta igual. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la interpretación de más de 3%, la que nos sacan inclusive en la densitometría, de más de 3% de fractura de cadera, de riesgo de fractura de cadera y más de 20% para cualquier fractura. Sin embargo, pues realmente eso está estandarizado como en Colombia, con bueno, y en otras partes del mundo, pero este es el umbral específico para Colombia, en unos umbrales. Y va a haber un umbral de evaluación y un umbral de intervención. Entonces el umbral de evaluación, que es el que no considera la densidad mineral ósea y es recomendable en países sin amplia disponibilidad de equipos de densitometría y de cribado en el primer nivel de atención. Entonces yo con ese umbral de evaluación, dependiendo de lo que me dé, yo puedo decir, ve, es que me da el umbral de evaluación en el rojito. Listo, entonces yo voy a tratar a ese paciente. Me viene el umbral de evaluación en el naranjado, que eso es como, no estoy muy seguro, ahí sí definitivamente tengo que enviar densidad, una densitometría. Y me dio el umbral de evaluación en verde, pues ahí no tengo que hacer nada más, no voy a tratar, simplemente voy a seguir al paciente. Y tenemos un umbral de intervención, y el umbral de intervención es en el que yo defino simplemente si tratar o no tratar. ¿Cuándo utilizo yo el umbral de intervención? Cuando tengo disponibilidad de equipos de densitometría central y yo puedo simplemente decir, vea, es que este paciente me va en osteopenia, pero el FRAX me dan un umbral de intervención, de tratar a ese paciente. Entonces así yo esté en osteopenia, yo puedo definir darle tratamiento a ese paciente porque el FRAX me da muy alto. Entonces este es el FRAX, acuérdense que está estandarizado para Colombia, pero que la interpretación no debería ser necesariamente con estos valores de acá de 9.3, 4.5 por ejemplo, sino que yo debería hacer
la interpretación del FRAX de acuerdo a los umbrales que están definidos para Colombia. ¿Listo? La otra herramienta que tenemos, vamos en densitometría, morfometría, FRAX, tenemos el TBS. El TBS es el Trabecular Bone Score. El Trabecular Bone Score es un método no invasivo que se puede hacer adicionalmente con la densitometría y que evalúa la microarquitectura ósea. Y esto es muy bonito porque resulta que yo tengo acá entonces dos pacientes que tienen una densidad mineral ósea supremamente parecida, uno está en 0.972 y el otro en 0.969, pero cuando yo voy a ver la microarquitectura de ese paciente, claramente tengo un hueso mucho más poroso en este paciente de abajo, y en el paciente de arriba tengo un hueso que su microarquitectura está mucho mejor. Entonces ellos simplemente en una escala de grises me van a decir, vea, su microarquitectura está mejor o no, y me van a dar un valor. ¿Y ese valor cuál va a ser? Entonces, si me da mayor de 1.35, tengo una microarquitectura normal. Si me da entre 1.2 y 1.35, está parcialmente degradada. Y si me da menor a 1.2, tengo una microarquitectura degradada, y yo me podría pegar del TBS en un paciente con osteopenia para definir tratamiento. ¿En quién me va a servir más el TBS? En los pacientes con diabetes y en los pacientes que usan crónicamente glucocorticoides. Eso es como donde más está estudiado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos como los métodos que nos pueden ayudar. Tenemos una densitometría, pero como les digo, la densitometría pierde muchos pacientes. Tendría que apoyarme en otros métodos adicionales que ya se los presenté. ¿Qué otros paraclínicos? Entonces, listo, yo tamicé ese paciente, o sea que tengo un paciente con osteoporosis, ¿qué más le voy a pedir? ¿Cierto? Entonces, que vitamina D, que calcio, que pidámosle calcio en orina 24 horas, ¿qué hay que pedir? ¿Listo? Entonces, hay unas sugerencias que están dadas desde la guía colombiana de osteoporosis. No es transversal a todas las guías, pero sí se parece mucho en general. ¿Qué piden ellos? Normalmente pues un hemograma para buscar pues como otras causas adicionales que me puedan estar llevando a osteoporosis a ese paciente. Una creatinina, la creatinina es fundamental para mirar específicamente qué medicamento le puedo dar. Teriparatide no se debería dar con tasas de filtración por debajo de 30, los bifosfonatos tampoco, y adicionalmente pues si yo tengo falla renal, obviamente voy a tener mucho más riesgo de osteoporosis. El calcio, con el calcio pues lo ideal sería hacer un calcio ionizado, solo que el calcio ionizado tiene algunos problemas por la medición que se debería hacer supremamente rápida, entonces simplemente le puede pedir un calcio normal. ¿Por qué debería pedir calcio? Porque si yo tengo hipercalcemia, debo buscar un hiperparatiroidismo, malignidad, otras causas que me estén dando hipercalcemia. Porque si yo tengo hipercalcemia, dependiendo del tipo de medicamento que le vaya a poner, si tengo hipocalcemia, dependiendo del tipo de medicamento que le vaya a poner, puedo hacer más hipocalcemia en ese paciente. Entonces, calcio siempre debería ser una medición obligada. La otra es la vitamina D. La vitamina D se recomienda que esté por encima de 25, especialmente con el uso de bifosfonatos, para que tengan mejor acción sobre el hueso. Se recomienda también pedir una función hepática y una fosfatasa alcalina para descartar como otras causas secundarias de osteoporosis. Y PTH, eso es un poquito debatido a quién se le debería pedir. Hay unas posiciones de pedírsela simplemente a todo el mundo, pero especialmente si usted va a utilizar teriparatide, tiene que estar completamente seguro que el paciente no tenga hiperparatiroidismo, porque es una contraindicación. Y porque la PTH pues haría parte de las causas secundarias de las que yo tengo que buscar de esos pacientes, que es algo común tener es algo que comúnmente yo podría encontrar de osteoporosis secundaria. Hay otros que son más debatidos, como es pedir un cortisol en orina 24 horas y unos anticuerpos antigladina para buscar síndrome de Cushing o enfermedad celíaca como causa asociada. Con respecto a los marcadores de recambio óseo, la recomendación de la guía colombiana es no hacerlos, o si usted lo va a hacer, las debería dejar a una medición a un experto, es decir, al endocrinólogo idealmente, para hacer una interpretación adecuada dada la dificultad de estandarización de los marcadores de recambio óseo en nuestro país. Entonces, en general, la recomendación es marcadores de recambio óseo, no. Listo. Ya después entonces de saber qué tenemos que pedir,
vamos a definir con qué vamos a tratar el paciente. Entonces, ¿a quién vamos a tratar? Pacientes que tengan fracturas de fragilidad independiente de la densidad mineral ósea. Cuando la densidad mineral ósea es igual o inferior a menos 2.5 en el T-score, recuerden que es T-score, que el Z casi que olvidémoslo. Y cuando una vez hecho la evaluación del FRAX para Colombia, el resultado se ubica dentro del umbral de tratamiento. ¿Listo? ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos varios disponibles en Colombia. Aquí les traje una tablita como de resumen del efecto que tienen, si tienen efecto a nivel de fractura vertebral, a nivel de fractura no vertebral o a nivel de fractura de cadera. Entonces los que están señaladitos en naranjado son los que tienen efecto en los tres, que serían alendronato, risedronato, ácido zoledrónico, terapia de reemplazo hormonal, denosumab y romosozumab. Entonces ustedes me van a decir, bueno, y entonces yo tengo muchas opciones. ¿Yo cómo escojo? ¿Qué le voy a poner a ese paciente? Entonces van a depender pues como varias preguntas. Las guías difieren un poquito, pero uno podría decir que son cosas muy puntuales que no inciden tanto. Esta es la guía colombiana de osteoporosis, en donde usted dice, listo, tengo un paciente que tiene un T-score de menos 2.5 o tiene menor a menos 2.5 o tiene una fractura por fragilidad. Yo me tengo que preguntar, ese paciente entonces tiene el T-score de menos 2.5, si tiene fractura o no tiene fractura. ¿Listo? Si no tiene fractura, entonces yo tengo varias opciones que van a ser alendronato, risedronato, y tengo inclusive la posibilidad de dar terapia hormonal preguntándome si ese paciente tiene menos de 60 años, tiene una menopausia de menos de 10 años, si hay síntomas climatéricos, si no tiene contraindicaciones, es decir, que no tenga alto riesgo de trombosis ese paciente, que a mí a veces me parece un poquito difícil de definir, y si acepta el paciente la terapia, explicándole que existe un riesgo de trombosis porque le estamos poniendo terapia de reemplazo hormonal. ¿Listo? ¿Cuándo he visto yo que nos decantamos un poquito más a hacerle terapia de reemplazo hormonal? A esas pacientes que hicieron una menopausia muy temprana y que si yo me pongo a ponerle bifosfonatos desde muy temprano, posiblemente me voy a gastar la terapia muy rápido. ¿Listo? Es como donde uno más se decanta a ponerle terapia de reemplazo hormonal. Y la otra opción que yo tengo es ácido zoledrónico. ¿Qué ácido zoledrónico? Yo cuando digo que lo voy a escoger, los que tienen intolerancia gástrica, acuérdense que los bifosfonatos orales generalmente dan mucha intolerancia gástrica, entonces si yo ya tengo una gastritis, un reflujo muy llevado, generalmente van a ser pacientes que no me lo van a tolerar muy bien. Cuando son pacientes polimedicados, pues porque le voy a agregar una pastilla de más al paciente, o cuando tengo mala adherencia, que son esos viejitos que se toman las pastillas solas, que como es una sola pastilla a la semana, entonces no sabemos si sí se la van a tomar o no. Listo. Entonces ese es como en el espectro de sin fractura. Cuando yo tengo fractura, entonces yo tengo que hacer unas preguntas adicionales. ¿Cuál es la edad de mi paciente? ¿Cuál es la tasa de filtración? Aunque la tasa de filtración también iría al otro lado, pero generalmente las ponen pues acá. ¿Cuál es el T-score de mi paciente en cuello femoral? Si tengo antecedente de fractura por fragilidad no vertebral y múltiples factores de riesgo. Y ahí ellos se decantan por denosumab. Especialmente si tengo pues una tasa de filtración menor de 30, porque si tengo tasa de filtración menor de 30, pues realmente es como la opción que tengo. Si yo tengo una fractura vertebral severa o dos fracturas vertebrales de cualquier severidad o un T-score lumbar menor a menos 3.5, pues lo ideal sería un osteoformador, que en este caso es teriparatide. En esta guía, cuando la sacaron, todavía no había ingresado romosozumab, pero pues sería una opción que podríamos tener en ese momento. ¿Qué otra partecita tenemos hacia allá? Entonces tenemos los pacientes que tienen un T-score entre menos 1 y menos 2.5. Entonces ahí yo le voy a calcular el FRAX y yo voy a decir, de acuerdo a los umbrales de evaluación para Colombia, si tengo indicación de tratamiento o no. Si tengo indicación de tratamiento por los umbrales y tengo menos de 60 años de edad o tengo menos de 10 años posteriores a la menopausia, la elección sería terapia de reemplazo hormonal o si no, bifosfonatos. ¿Listo? Entonces,
muy claro más o menos que, pues a mí el algoritmo me parece muy claro para dónde me voy a ir, pero tenemos que saber entonces cuánto tiempo los vamos a tratar, y por eso yo les decía que en menopausia temprana no, de pronto preferiría poner terapia de reemplazo hormonal, porque yo no puedo dar eternamente medicamentos como bifosfonatos, como teriparatide y demás. Entonces, esta gráfica también es bastante clara. Tenemos una duración de los medicamentos que de alendronato, los estudios pivotales iniciales están a 5 años, pero yo puedo hacer una extensión en esos pacientes que tienen fractura previa, presencia de alguna fractura durante el tratamiento, o que a los 5 años yo le hago una medición y tiene un T-score en cadera femoral que continúa siendo menor a menos 2.5. Ahí yo puedo extender a 10 años ese paciente. Risedronato son 5 años con una extensión con una baja recomendación a 7 años. El ivandronato son 5 años y no tiene extensión. El zoledrónico son 3 años con posibilidad de extensión si me cumple alguno de los criterios del cuadrito azulito a 6 años. La extensión a 9 años que mostró el Horizon no dio mayor beneficio, entonces nos vamos a 6 años. Denosumab se propone entre 5 a 10 años. Uno lo podría extender más de 10 años, sin embargo, eso se deja a criterio médico. Los estudios de seguridad están apenas hasta los 10 años, y vamos a ver que eso tiene un problema ahí bastante importante. Y teriparatide sería solamente de 18 meses a 24 meses, la indicación que es un osteoformador con una terapia de continuación posterior, que idealmente, según los estudios que habían previos, sería con denosumab el ideal. Y ahí nos falta en el algoritmo romosozumab, que romosozumab es una sola vez. Listo. Aquí hay un término de vacaciones óseas que aplicaría solamente para el endronato y zoledrónico, y ya vamos a ver cuándo se podrían aplicar más adelante. Esta es el algoritmo, que es un poquito más extenso, de la Sociedad de Endocrinos, y ellos ponen bajo riesgo, muy alto riesgo o alto riesgo, y bajo riesgo básicamente van a ser esos pacientes que tienen osteopenia, y muy alto riesgo o alto riesgo van a ser los pacientes que tienen un T-score menor a menos 2.5 o que ya tengan fractura. Si ustedes ven ahí, realmente es muy similar la parte en que ellos tienen como de manejo, sino que ahí tienen pues adicional el romosozumab, y si ustedes ven acá, en todos tienen terapia adjunta, calcio y vitamina D. Eso también ahorita lo vamos a discutir, qué tan obligatoria es la parte de calcio y vitamina D. Después de ver el tratamiento, tenemos que tener en cuenta algunas cosas de la parte de los efectos adversos. Entonces la más temida, yo creo que por todo el mundo, es la osteonecrosis de mandíbula, que sucede con los antirresortivos, y realmente es una cosa rara, pasa de 1 a 1500 y a 1 a 100.000 pacientes por año. Va a depender mucho del estado de salud de la boca y del sufrimiento de traumatismos dentales, por lo cual si usted va a iniciar una terapia antirresortiva, idealmente le debería decir al paciente como venga, vaya al odontólogo, mire si le tienen que hacer algún tratamiento y después le ponemos el antirresortivo. Aquí los marcadores de recambio óseo no son útiles para identificar esas personas en situación de riesgo, y introducir unas vacaciones óseas, unas vacaciones terapéuticas no me va a disminuir el riesgo de osteonecrosis. La otra complicación temida de los bifosfonatos son las fracturas atípicas, y las fracturas atípicas generalmente suceden cuando yo doy más tiempo del recomendado a esos bifosfonatos, y debería cumplir 4 de los 5 criterios, que es traumatismo mínimo ausente, una línea de fractura originada en la cortical lateral externa y orientación transversal, ausencia de conminución o conminución mínima, existencia de una cortical externa con engrosamiento perióstico y afectación de la cortical del lado externo o de ambas corticales. Lo otro, además de efectos adversos, es tener muy claro las contraindicaciones de teriparatide. Teriparatide está contraindicada en enfermedad de Payet, en elevación no explicada de la fosfatasa alcalina, en una historia de osteosarcoma o cualquier cáncer óseo primario metastásico. Esto se los quiero resaltar porque a veces me dicen, es que tuvo cáncer.
Sí, pero si no es cáncer óseo o no es un primario, pues o no es una metástasis ósea, no hay contraindicación. Que tengan una tasa de filtración menor de 30 porque va a aumentar las concentraciones del medicamento, que tengan hiperparatiroidismo primario o secundario no corregido, si ya lo corrigieron no hay contraindicación, o que tenga cambios líticos asociados a mieloma múltiple u otra neoplasia hematológica. Después de saber esto, entonces, listo, ya leímos el tratamiento, tuvimos en cuenta nuestras contraindicaciones, hay que reevaluar el paciente para saber si el tratamiento nos está funcionando o no nos está funcionando. Entonces, aquí entra un concepto que es la parte de falla terapéutica. ¿Qué es una falla terapéutica? Antes de pensar uno que tiene falla terapéutica, como con todos los medicamentos que utilizamos, tenemos que mirar si el paciente sí está siendo adherente o si está teniendo una pobre tolerancia que está impidiendo que sea adherente. Si yo ya saqué eso de mi panorama, tengo que tener en cuenta que falla terapéutica se considera que tenga 2 o más fracturas por fragilidad dentro del primer año de tratamiento, una o más fracturas por fragilidad nuevas después del mes 13, pues después del primer año de tratamiento, y una fractura por fragilidad más marcadores de resorción elevados o disminución significativa de la densidad mineral ósea en cadera, que se considera un cambio de más del 3% en 2 mediciones con un intervalo no menor de 1 año. ¿Listo? Entonces, muchas veces simplemente le hacemos densitometría de control al año, que en teoría no está indicado, el control se debería hacer a los 2 o 3 años. Y entonces decimos, ay, sí, es que el paciente no recuperó, entonces eso sí se considera una falla. Realmente en estudios que se han hecho y han visto cuánto incide hacer una densitometría al año en el cambio del tratamiento, realmente menos del 15% de los pacientes les van a cambiar el tratamiento con una densitometría de control y casi ninguno realmente va a tener una indicación. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que realmente considera una falla terapéutica para definir cómo lo vamos a cambiar. Dentro de ese seguimiento entonces vamos a buscar causas secundarias. Si el paciente no se está recuperando, le vamos a dar el bifosfonato por los tiempos establecidos. Si el paciente no mejora, le podemos dar una transición a denosumab o teriparatide, aunque lo ideal siempre de la terapia secuencial se ha dicho que es teriparatide, denosumab. Lo otro, nosotros somos felices como médicos mandando medicamentos, pero se nos olvida las intervenciones en el estilo de vida, y es que estos pacientes pues tienen riesgo de fractura, entonces yo debería ponerlos a hacer ejercicio para que el musculito me tense el hueso, y al tensarme el hueso pues me gane masa ósea, el paciente tenga menos sarcopenia, se caiga menos fácil. Entonces el ejercicio es una recomendación fundamental. Hay recomendaciones generales y es que debería ser intensidad progresiva, evitar movimientos explosivos o con cargas de alto impacto por el riesgo de fractura, evitar girar, doblar o comprimir la columna vertebral, es decir, idealmente no debería ser CrossFit, actividades de equilibrio y flexibilidad, especialmente porque son pacientes que se caen muy fácil, ver cuál nivel de experiencia tiene el ejercicio para con eso ver qué tanto lo puede intensificar y cuál es la capacidad de automonitoreo de ese paciente, porque si yo lo pongo a hacer una rutina muy intensa, pero es un paciente muy sarcopénico o con mucha fragilidad, posiblemente se me vaya a fracturar dentro del ejercicio. Hay una propuesta de un plan general, aunque lo ideal sería siempre que lo evaluara el deportólogo, y es hacer 15 minutos de calentamiento, un trabajo central que puede ser aeróbico o con ejercicios de carga, y 5 a 15 minutos posteriores de estiramiento y de calma. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro del tratamiento está también la prevención de caídas, y lo que se ha demostrado que más previene las caídas es el ejercicio, reduciendo en un 23% el riesgo de caídas. Entonces, de nuevo, el ejercicio es fundamental, tanto para que ese paciente me recupere masa muscular y me mejore la densitometría, y es fundamental para prevenir caídas. Entonces, esta es el reporte del Día Internacional de la Osteoporosis, donde definitivamente la prevención secundaria es supremamente importante y se debe impactar en prevención para evitar nuevas fracturas y disminuir los costos. Yo les decía que había algunas controversias, ya vamos acabando. De esas controversias entonces es la recomendación de darle calcio y vitamina D a todo el mundo. Y realmente lo que se ha visto es que
pues darle calcio y vitamina D a todo el mundo realmente tiene una disminución muy modesta en la reducción de fracturas y no está robustamente soportada, y que se debería no dar como una intervención poblacional, sino a las poblaciones realmente que más riesgo tienen de tener esa deficiencia de calcio. Lo otro es que los suplementos sí van a tener mayor incidencia en los síntomas gastrointestinales, y que si de por sí yo ya le estoy dando alendronato, por ejemplo, o un bisfosfonato oral, va a ser peor. Entonces, en ese sentido, darle calcio a todo el mundo ha sido muy controversial, y lo que más recomienda la guía es que usted debería garantizar es una ingesta idealmente por la dieta del calcio. Ya si el paciente por dieta no puede adquirir esa cantidad de calcio, supleméntelo, pero nosotros somos muy dados a simplemente no preguntarle qué consume, a preguntarle solamente si consume lácteos, y los lácteos no es lo único que tiene calcio. Y hay varias calculadoras en internet donde uno puede simplemente meter lo que se consume el paciente durante la semana y saber si tiene la ingesta adecuada de calcio y si realmente requiere suplementación. Esto se los puse en inglés porque es extracto literal de la guía. A mí no me gusta casi suplementar calcio, entonces por eso se los quise traer, a no ser que el paciente realmente tenga una deficiencia, pues, o no tenga un consumo adecuado. Y lo otro es que se ha hecho un poquito viral el uso de concentraciones muy altas de vitamina D, de 100.000 unidades, y la recomendación también de las guías con un nivel 1A es no dar dosis por encima de 60.000 unidades mensuales, pues en una sola toma, porque puede aumentar el riesgo de fracturas y de caídas. Entonces, si usted lo va a suplementar porque el paciente tiene osteoporosis, la recomendación no es que sea una suplementación de más de 60.000 unidades al mes. Este fue el Vital, que fue un estudio que salió el año pasado, si no estoy mal, en el New England, con respecto a la suplementación de vitamina D y la disminución del riesgo de fracturas. De nuevo, idealmente tendríamos que tener unos niveles por encima de 25. Si bien el Vital no demostró que hubiera una disminución en la incidencia de fracturas, el Vital no cogió pacientes con osteoporosis, o sea, esa no fue su core, ¿listo? Entonces no podemos extrapolar los resultados del Vital a simplemente, no se le debe suplementar a nadie vitamina D, porque eso es algo que he visto que han sacado muchas veces, que ese estudio dijo que no servía la suplementación de vitamina D. Esto no es específicamente en pacientes con osteoporosis, por eso se los quise traer. Y lo otro que hay en controversias es, dado que tenemos tantas dificultades con ese diagnóstico por densitometría, que nos estamos perdiendo muchos pacientes que se van a fracturar, pues hay unos estudios de uso de medicamentos para la osteoporosis, diferentes medicamentos, raloxifeno, denosumab, zoledrónico, en pacientes que tienen osteopenia pero que no tienen osteoporosis, y que miraron si eso había una reducción en el tiempo en que se presentaba la fractura. Entonces los HR, si ustedes ven, para la mayoría de los estudios son de reducción del riesgo o de la aparición de la fractura. Entonces hay unas recomendaciones todavía no muy avaladas por las guías, de que se podría dar bisfosfonatos, especialmente, que son los que mejores tienen estudios para disminución de las fracturas en pacientes que tengan osteopenia, con unos intervalos que los estudios que más tienen fuerza son de 18 meses de dar zoledrónico a esos pacientes, no cada año sino cada 18 meses, y eso pues en los estudios que se ha hecho o en los países en los que se ha avalado se ha considerado costo efectivo. Eso todavía no está dentro de las recomendaciones, por eso se los dejo en controversias. Lo otro es con respecto a la parte de descontinuación de denosumab. Hay unos estudios muy interesantes que han salido últimamente, y es que cuando usted descontinúa denosumab, si usted le va a dar denosumab a un paciente, se tiene que asegurar que el denosumab se lo entregue, y que si usted le aplicó hoy a su paciente denosumab, en máximo 8 meses le tiene que estar aplicando la segunda dosis.
Idealmente es a los 6 meses, pero si usted se pasó ya por encima de los 8 meses, ese osteoclasto se libera y empieza a comer de lo lindo. Entonces, idealmente, si ustedes ven aquí en los estudios, cuando yo inicio denosumab con el punto de corte de 10 años, cuando ellos hacen el seguimiento a los 11 años, miren esa caída tan importante en la densidad mineral ósea, tanto en columna, en cadera, en cuello femoral. Entonces, ojo con la descontinuación de denosumab sin dejarlo sin nada. ¿Cuál es la propuesta con denosumab? Cuñarlo, ahorita vamos a ver el algoritmo que se sacó, que es ponerle un bifosfonato antes de suspender el denosumab. ¿Y esto por qué sucede? Entonces este es el estudio que les decía que es muy chévere, porque resulta que se han encontrado unas células que se llaman los osteomorfos, y los estudios muestran que la inhibición del RAN ligando resulta en la fisión de los osteoclastos en células más pequeñas, que son los osteomorfos, que se pueden unir rápidamente y hacer resorción del hueso también muy rápidamente. Entonces eso es lo que explica por qué cuando usted suspende denosumab inmediatamente cae esa densidad mineral ósea. Entonces esta es la propuesta que se sacó también de la Sociedad de Endocrinos sobre si usted va a dar denosumab, entonces ¿qué tiene que hacer? Si usted tiene un paciente joven con bajo riesgo de fractura, denosumab no sería el tratamiento de elección. Si le va a dar denosumab por un periodo corto de tiempo, por ejemplo 2.5 años, y tiene un periodo y tiene un riesgo bajo de fractura, lo ideal es cambiarlo a bifosfonatos por 12 a 24 meses y reevaluar ahí la densidad mineral ósea. O si usted va a hacer lo que normalmente hacemos, que es dar denosumab por periodos largos, por más de 2.5 años, y tiene alto riesgo de fracturas, una cosa es continuar más allá de 10 años, que es una decisión individualizada que debería tomar cada clínico, o cambiar a zoledrónico, que ese zoledrónico se debería iniciar 6 meses antes de la última inyección de denosumab, y idealmente usted debería hacer una medición de densidad mineral ósea, y aquí sí entra la parte de marcadores óseos, y debería hacer tanto medición de marcadores de resorción ósea como densidad mineral ósea, idealmente a los 6 y 12 meses. Entonces, tengan muy en cuenta cuando van a suspender el denosumab, y tengan muy en cuenta que a ese paciente sí se le pueda seguir administrando denosumab, porque si no, la caída en la densidad mineral ósea, si usted no le continúa esa administración, va a ser marcadísima. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, dentro de las estrategias que tiene la Sociedad Internacional la Fundación Internacional de Osteoporosis, es hacer un diagnóstico a tiempo, hacer una asesoría adecuada del riesgo de fractura de esos pacientes, permitirle el acceso a los diferentes tratamientos que hay, indicarles cambios en el estilo de vida y hacer un seguimiento regular de ver que el paciente sí se esté tomando la medicación, darle posibilidades a elegir al paciente, decirle los riesgos que conlleva cada uno de los tratamientos, cómo se tienen que tomar y qué tiene que hacer para disminuir esos riesgos. Y definitivamente, si el paciente ya se fracturó, o si el paciente estamos en un escenario de que yo le estoy poniendo medicación después de fracturado, yo debería dar un soporte adecuado para evitar unas nuevas fracturas y que ese paciente pues sea un costo mayor y que tenga una dependencia mayor. Por último, termino con esta frase de: nuestro esqueleto estaba con nosotros antes de que naciera, soporta nuestras vidas, se mantiene después de que morimos, independientemente de la edad, el género, la raza, la nacionalidad, las creencias, todos tenemos uno. Sin embargo, es un órgano que damos mucho por sentado. Muchas gracias.